la grabación. Entonces, después de esta clase, ustedes pueden encontrarla grabada para los estudiantes que no se conectan todavía, o si es que no se conectan, igual ya subo a la plataforma la clase que está grabada, entonces ahí tienen para poder revisar cualquier situación de esa manera. El día de hoy el objetivo de esta clase vamos a terminar con lo que estábamos viendo la semana anterior, con la introducción a los motores diésel. Vamos a ver todo el funcionamiento de los motores diésel, vamos a ver el diagrama de válvulas, el diagrama de valvular, vamos a ver también las presiones que existen, los motores, cuál es el funcionamiento de los motores de combustión indirecta, cuál es el funcionamiento de los motores de combustión directa. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, tratando de culminar con la clase anterior. Al final, vamos a tomar una evaluación. No les he tomado todavía a ustedes ninguna evaluación, ¿no es cierto? No, porque la anterior clase no nos dio tiempo. Ya, entonces esta sí nos va a alcanzar. Al final vamos a terminar con una evaluación con todo lo que hemos visto. Parte de la evaluación está en el video que les subí a la plataforma y les pedí que revisaran. Entonces vamos a ver con el señor Andrés Llanes. Señor Llanes, tenga la bondad, coméntenos qué le pareció interesante del video. Inge, buenos días. Buenos días, señor Llanes. Inge, pues le puedo decir del video, bueno, de la historia, me pareció interesante cómo fue, o sea, creándose y cada día fue, o sea, evolucionando y le dieron, o sea, le dieron la importancia a la utilización sobre de estos motores, a la creación y al pasar del tiempo fueron evolucionando así y se hizo famoso este señor, el señor Diesel se hizo famoso por lo que fue el creador así de estos motores, que fue ¿cómo se podría decir? Fue el boom, se podría decir, de lo que él creó. Ya. Muchas gracias, señor Llanes. Ya le puse la participación. Señor Gracias. Lucio, ¿cómo está? Buenos días. Ayúdeme, ¿qué le pareció el video? Buenos días, Inge. Pues me pareció muy interesante al saber que el motor diésel fue como que tuvo que reemplazar al motor a vapor, ya que el motor a vapor no era muy eficiente. Entonces tratan de crear algo parecido o similar, pero con ya combustible fósil o derivado del petróleo, que es en este caso el diésel. Lo que también entendí es que, por ejemplo, el diésel es como que la bujía del, de la combustión, porque prácticamente lo que ingresa es aire y con el diésel es lo que lo inflama y hace que el pistón baje del punto muerto superior al punto muerto inferior. Ok, mi señor Lucio, muchas gracias. Vamos a ponerle su participación cuando la encuentre. Lucio. Vamos a ver, señor Cunalata. Señor Cunalata, buenos días. Por favor, ayúdenos con una participación suya. ¿Qué le pareció lo más importante del video? Claro, Inge. Eh, bueno, para mí lo más importante es que con esto de la creación de los motores diésel fueron más efectivos y además fueron más pequeños y más que todo se utilizaron para todo tipo de aplicación. Estos motores fueron inventados por el ingeniero Diesel y o sea, avanzó, hizo que se mejore las condiciones en que estaban los otros motores y además se presentaron más aplicaciones que se pudo utilizar en esto. ¿Qué más le pareció interesante? Más interesante también ver cómo era la composición de este motor, casi similar al otro, pero con diferentes aportaciones. El motor otro tenía menos contaminación, entre otros.
Ya. Señor Kunalata, ¿dónde está? Me ayuda a buscarse porque yo estoy medio... Ah, primerito acá. Ya, y una última participación. Vamos a ver. Demos la oportunidad a alguien que desee. ¿Quién desea aportar con lo del video? Yo, Inge. Francis, cuéntanos. Bueno, lo que yo pude observar en el video y lo poco que me grabé fue que Diesel, junto con un amigo que lo apoyaba, empezaron a hacer la creación de este motor, pero con el pasar del tiempo el amigo lo abandonó porque veía que no tenía una buena salida, por decirlo así. De ahí Rudolf Diesel después de un tiempo empezó a entrar en crisis y todo y se suicidó prácticamente. De ahí en 1935 salió el primer Mercedes-Benz 260 Diesel en serie. Ya. Y después de la muerte de Diesel utilizaron también este motor en una embarcación y fue ahí el comienzo del exitoso proyecto tuvo que tuvo buena acogida, y como Diesel ya murió no pudo ver que su proyecto a la final sí sirvió bastante para la sociedad y en la actualidad también se utiliza. Ya. Muchas gracias, Exacto. Ya. Inés. Ahí está su aportación. Listo, jóvenes, entonces vamos a continuar, ¿ya? Sí, parte de todos ustedes ya han mostrado lo interesante o la historia prácticamente del motor diésel, porque ese video, más que enseñarles cómo funciona y todo el motor diésel, es prácticamente su historia, para que vean que el motor diésel no es tan viejo. Desde 1800, ¿cuánto salió? 1820 y algo, 1895. ¿no? Ya eso. Hasta la actualidad ya va a tener casi 200 años de haberse inventado ese motor. Entonces, como ven, ya son 200 años de que está en funcionamiento el motor diésel, y desde mi punto de vista, el motor diésel con combustible, prácticamente con combustible fósil como es el diésel, está ya próximo a expirar. O sea, ustedes saben, no es secreto de nadie, que el petróleo se esté acabando o las reservas del petróleo no estén proyectadas para mucho tiempo. Entonces, lo que podría ser que en un futuro se trabaje los vehículos diésel con biocombustible. Es mi apreciación. Entonces, por más tecnología que tengamos, el motor en sí con combustible diésel o el motor diésel tiene sus años contados también. Entonces, con esto vamos a seguir. Por favor, me ayuda. Vamos a ver a otro estudiante que nos ayude. Antes de eso, vamos a compartir la pantalla. Y de pasito, el señor Obando. Señor Obando, buenos días. Tenga la bondad. Recuérdenos que vimos la clase pasada en estas diapositivas. Ah, ya. Así Estábamos que, viendo básicamente. Sí me escucha, Inge. Sí, se le escucha. Ya. Básicamente en esas diapositivas, primero estuvimos haciendo como que un recorderis de cómo funcionaba el motor de 4 tiempos, y también nos estuvo preguntando acerca de cómo nosotros suponíamos que funcionaba el motor diésel. Entonces, aquí básicamente lo que había eran las partes, cómo hacía su ciclo de trabajo el motor de 4 tiempos, y cuánto se demoraba haciéndolo. Básicamente teoría básica. Ajá, Ya. ya. ¿Dónde está el señor? Señor Obando. Luna. Una. Sí, Ahí dice. es que dice Luna Obando, Inge. Ya se va a enojar, ya, yo sí dije. Luna es No, Luna.
Ya. Bueno, entonces vamos con alguien más, señor Albán, Jason Albán. Ayúdeme, por favor, señor Jason. Igual, ¿qué más vimos en estas diapositivas? ¿O qué recuerda? ¿Hasta dónde recuerda que vimos? ¿Cuál fue lo último que vimos en las diapositivas? Ya. Bueno, vimos el funcionamiento de la compresión y la combustión de un motor diésel. También vimos las diferentes partes que se aumentan en este motor a comparación de un motor Otto. Ya, y esos eran. ¿Dónde? ¿Y esas partes qué eran? ¿Cuáles eran? El inyector, la bomba de inyector, la bomba de inyección, eh, la bujía de precalentamiento. Vimos bujías de precalentamiento. Bueno, se habló nomás, pero no vimos el concepto general. Cargadísimo, todos esos son deberes, cada carpetita es un deber. Hola Jorge, ahora sí dígame. Me apagaron ese micrófono y ya lo iba a apagar. Ya. Bueno, entonces continuamos un poquito más. El ciclo de admisión. ¿Vimos algo sobre el ciclo de admisión? Señor Díaz. Señor Díaz, buenos días. Señor Díaz. ¿Sí me escuchan los demás compañeros? Sí. Sí. Sí, Sí. sí, Inge. Señor Díaz, tal vez está por ahí. Creo que Buenos días, sí, desaparecido sí, el lo señor. escucho. Estoy un poco cortado el internet. Ah, ya. ¿Me puede ayudar tal vez? Vimos el ciclo de admisión en el motor diésel. ¿Qué es lo que pasaba en el ciclo de admisión? Bueno, parece que No tiene lo problemas escucho, de mi internet. internet no es muy bueno. Señor Caiza. Presente, Inge. ¿Cómo está, señor Caiza? Por favor, ayúdeme recordando qué sucedía en el ciclo de admisión en el motor diésel. A ver, lo que me acuerdo es decir, que la válvula de admisión es la que se encuentra abierta y obviamente la de escape se encuentra cerrada. En lo que sucede en la cámara de combustión es que al descender el pistón desde el punto muerto superior obviamente al inferior, se produce lo que es la depresión en el cilindro y al aumento de volumen en el mismo. Y ya no me acuerdo. ¿Qué ingresa en el motor diésel? Ingresa solo ingresa primero, ingresa lo que es el aire, sería lo que es caliente, y obviamente inicia lo que es la compresión, lo que mantiene Solo caliente al el ciclo aire. de En admisión. Solo ese el ciclo momento de admisión. ingresa lo que es el diésel, lo que es inyectado para realizar lo que es ya la combustión del diésel, obviamente. Solo en el ciclo de admisión. ¿Qué ingresa? ¿Cuál es la diferencia en el ciclo de admisión con el motor Otto? Ingresa solo aire caliente, no es como en el motor de gasolina que ingresa lo que es aire, para hacer lo que es aire combustible, solo ingresa aire ya precalentado. Precalentado, no es solo únicamente aire. ¿Sí? Entonces ya, estábamos claros que en el motor diésel ingresa únicamente aire. ¿Quién me ayudó? Caixa, Señor Caiza. Ya, a ver, señor David Flores. Presente, Inge. ¿Cómo está, señor Flores? Ayúdeme, por favor, ¿qué es lo que sucedía en el ciclo de compresión? Un ciclo de compresión.
Las válvulas se encuentran abiertas, Inge. En el ciclo de compresión se encuentran las válvulas abiertas. Sí, ¿Qué más? creo, Inge. Espera un ratito. Inge, ya le digo. Ya va a consultar en el Google. No, pues, Inge. Que recién Inge, estoy. ¿Qué se recuerda del ciclo de compresión en el motor diésel? Si va a consultar en el Google, le va a salir en el de gasolina. Dice que el aire ingresa por el... Es como el ciclo de más o menos como el de motor a gasolina. ¿Ya? Entonces, el pistón se desplaza haciendo hacia el punto muerto inferior, hacia el punto muerto superior. De ahí, ¿qué es lo que sucede? Eh, Chicos, no les sabía explicar bien. no sabía explicar bien. Les recuerdo que esto ya les mandé a trabajar como trabajo autónomo. Lo que estoy haciendo ahorita es evaluando el trabajo que han realizado. Entonces, si no me No lo responden, entendía bien. ¿qué sucede en el ciclo de compresión? Sí. Ahí debe Bueno, haber una bujía de vamos a precalentamiento. seguir avanzando. ¿Mandé? Ahí no debe haber una bujía de precalentamiento en la parte de más o menos antes de llegar al punto muerto inferior. Ya no estamos viendo todavía esa parte, estamos viendo la parte inicial. ¿Qué es lo que sucede en el ciclo de compresión de un motor diésel convencional? Este es un motor diésel convencional. Las bujías de precalentamiento ya aparecieron después, ya les vamos a ver, sí. Pero estoy en el principio, o sea, esto es el inicio del motor diésel. El aire es el que Se se comprime el comprime. aire. Es el aire Se con, comprime el aire. con el diésel. Ya se comprime el aire, únicamente el aire, se comprime el aire y se eleva la temperatura del aire. Ahí Y estamos bien. antecitos de que explote ya ahí ingresa el diésel. Exactamente. ¿Quién habló? Viracocha. Viracucha. Un palo, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Parece que no vamos a avanzar mucho más porque algunos compañeros todavía no han revisado las diapositivas, entonces vamos a revisar con ustedes en conjunto. A ver si nos ayuda. O sea, ¿hasta qué diapositiva vimos? ¿Se acuerdan? Hasta la que estábamos. ¿Hasta ahorita? Ya. Señor José Solano. Sí, Inge. Señor Solano, ¿cómo está? Ayúdeme, por favor, leyendo la diapositiva. Ciclo de compresión. Presión en el cilindro. La presión interna en el cilindro asciende desde 15 hasta 25 bar atmósferas, debido al alto índice de compresión que está desde 14.1 hasta 22.1. Temperatura en el cilindro. Como se mencionó, debido al alto índice de compresión, la temperatura interna en el cilindro asciende desde unos 600 grados Celsius hasta 900 grados Celsius. Cuando revisamos el video podemos entender de mejor forma el proceso en el cual la presión dentro del cilindro aumentará con la compresión del aire admitido y consecuentemente la temperatura elevará preparándose para el tercer ciclo, cuando el combustible sea inyectado sobre él. Ya. Entonces, en el ciclo de compresión ocurre solo una cosa. Se eleva la presión, ¿sí? ¿Debido a qué? A ver, aquí están los datos importantes. Se eleva la presión debido a la alta compresión que existe. La relación de compresión es de 14.1 hasta 22.1. Sí, esa es la relación de compresión que nosotros tenemos aquí. La semana anterior creo que les pregunté qué es relación de compresión, ¿verdad? Y si no, les pregunto ahorita. Bueno, entonces, como no dicen nada, creo que voy a preguntarles ahorita.
¿Dónde están? ¿Dónde están los chicos? Señor Manzano. Sí, Inge. ¿Cómo está, señor Manzano? ¿Qué era relación de compresión? Relación de compresión en sí es el porcentaje de mezcla que existe de aire con un porcentaje de combustible, en este caso Cero, 10. cero. Señor, ¿cuál le pregunto? Jocelyn Tipantuña. Yo dije, Buenos días, señorita Jocelyn, por favor, no ha recibido clases conmigo, ¿verdad? no. No, yo tampoco me acuerdo. ¿Podría, por favor, prender la cámara mientras me responde la pregunta? Porque no la conozco, no la recuerdo. Y para poder recordar o tenerle en mente quién es. Yo dije, Ya. Hágame un favor, señorita Jocelyn. ¿Qué se acuerda de la relación de compresión? ¿Qué es relación de compresión? es la medida que para medir la mezcla que se tiene entre el aire y el combustible, Inge. Y también cero politos, señorita Jocelyn. Ujú. Pregunta Inge. de primer nivel, segundo nivel. Voy a No seguir es. la lección. Inge, Señor, sí, ¿quién está hablando? Señor Manzano, señor, ¿quién es del otro? Madrid, espérenme un segundito. Voy a tomar dos personas más, les voy a tomar la lección y de ahí voy con ustedes, ¿ya? Señorita Francis. Ya. Bueno, la relación de compresión es la diferencia de volumen que tenemos entre la mezcla del aire y el combustible. Relación de volumen entre mezcla de aire y combustible. Yo creí que me iba a dar bien la respuesta, pero que al final, cero polito. Vamos con el señor Madril, que estaba queriendo hablar. ya Inge. Bueno, sería es el que permite medir la proporción del volumen que se ha comprimido de la mezcla aire-combustible dentro de la cámara de combustión. Ya, exacto, perfectamente. Muchas gracias, señor Madrid, ¿dónde está? Vamos a ponerle su participación. ¿Están listas? Ah, no, acá está. A ver, Madrid, jóvenes. Inge. ¿Ma? Puso allá, no es Inge. Gracias. Ya. Entonces, jóvenes, listo, relación de compresión. Me parece que esto ya lo vimos en la clase anterior, creo que no han estado pilas, pero por si acaso vamos a repetirlo. ¿Qué es lo que dijo el señor Madrid? Dice que es una relación de volumen, ¿sí? Ustedes tienen aquí un volumen en esta parte del cilindro. Todo esto tiene un volumen, ¿sí? Y este volumen de aquí, al momento que sube el pistón del punto muerto inferior hasta el punto muerto inferior, tiene que comprimirse en alguna parte. Entonces, todo esto que está aquí se mete en la cámara de combustión que está en esta parte de aquí, ¿sí? Entonces, la relación de compresión es una relación entre volúmenes, pero no un volumen de aire combustible como lo estaban ustedes expresando. La relación de aire combustible, eso se llama mezcla estequiométrica, ¿sí? Entonces, coincide con esto de aquí que es de 14, no, y es más, es 14.7 a 1 la mezcla estequiométrica ideal. Eso no es en esta parte. Lo que estamos viendo es cuántas veces se comprime el volumen existente aquí en una cámara más pequeña. Sí, es como es eso exactamente. Entonces, al momento que sube el pistón, todo este aire que está aquí se hace más pequeño, más pequeño, más pequeño y se mete en la cámara de combustión. ¿Cuántas veces esa relación de volumen? Quiere decir que si yo tengo 20 volúmenes aquí y lo pongo en un volumen acá, quiere decir que hay una relación de compresión de 20 a 1. Entonces, eso es prácticamente una relación de compresión. Entonces, la cantidad de veces que se comprimen varios volúmenes en un volumen pequeño. ¿Sí?
¿Está claro o necesitan otra explicación diferente? Sí, sí está claro, Inge. ¿Alguien más quiso ingresar? Señor Pérez. A ver. Listo, entonces continuamos con la relación de volumen. Tengo una pregunta. Claro. En los motores diésel, ¿siempre la cámara de combustión va a estar dentro del pistón o si existen los que tienen arriba En la la mayoría, bueno, yo no me he encontrado con ningún motor diésel que tenga la cámara de compresión en el cabezote. Lo que tienen es una precámara, pero igual ya lo vamos a ver más adelante en lo que son vehículos de inyección indirecta. ¿Sí? Gracias, Inge. Ya, entonces esa parte está comprendida. Relación de compresión. Ya les voy a poner qué es la relación de compresión en las preguntas que les vaya para la próxima semana. Tomar un poquito de agua. Denme un segundito ya. Mientras... A ver, ahora sí, con fuerza. A ver, jóvenes, entonces, yo les puedo hacer otra pregunta en base a esta diapositiva. Yo les puedo preguntar, ¿cuál es la temperatura de inflamación del diésel? Sigo... De 600 grados a 900 grados. Bien, señor Flores. Entre 600 grados y 900 grados, ¿no es cierto? Entre 600 grados y 900 grados, según lo que tenemos aquí. Esa es la temperatura que el diésel se inflama. Si ustedes tienen una temperatura menor, no se va a inflamar. Entonces aquí hay una diferencia con el motor a gasolina. El motor a gasolina se eleva la temperatura. Ustedes pueden hacer un experimento. No sé si ya les dije la semana anterior, pero pueden hacer un experimento. Pueden poner una ollita metálica al fuego. Ya cuando el recipiente esté bien caliente, ustedes van a poner unas gotas, solo unas gotas. Con una jeringuilla van a poner así una gota en el recipiente que está bien caliente. Y ustedes van a ver que ese diésel como que se inflama y se inflama todo el recipiente. Ustedes hacen lo mismo con el recipiente caliente, cogen y ponen una gota de gasolina. La gasolina va a empezar a hervir y se evapora. No se enciende como el diésel. Entonces, esto es el principio de funcionamiento del diésel. ¿Por qué se autoinflama? Porque el diésel con temperatura, o sea, es de autoinyección. Si ustedes elevan a la temperatura al diésel, ese solito se enciende. ¿Sí? Lo contrario con la gasolina. La gasolina necesita de una flama, necesita de una chispa para poderse encender. ¿Sí? Ya, entonces, cuando les pregunte, por favor, esa parte de ahí. Vamos con la siguiente diapositiva, con el señor. A ver, entonces, trabajo de expansión. Esto no tiene mucho que ver. Señor Felicier. Sí, Inge. ¿Cómo está? Ayúdeme con la diapositiva. Ya. El tercer ciclo, expansión o trabajo. Posición de las válvulas. Tanto la posición de admisión como la válvula de escape están cerradas. Proceso dentro de la cámara de combustión y el cilindro. Antes de que el pistón llegue al punto muerto superior, en el ciclo anterior y dependiendo de la velocidad del pistón, se inicia la etapa de la inyección de combustible dentro de la cámara. En los casos de inyección directa, dentro de la precámara en los casos de inyección indirecta. Este combustible finalmente pulverizado y a alta presión se enciende al contacto con el aire caliente, produciéndose inmediatamente la combustión y la expansión de los gases, los cuales empujan con gran fuerza al pistón hacia el punto muerto inferior.
Esta presión del combustible está generalmente entre los 90 y 200 bares. Presión suficiente para vencer a la alta presión de la compresión dentro de la cámara. Ok, Eliezer, muchas gracias. Jóvenes, datos importantes de esta diapositiva, ¿sí? En esta diapositiva nos menciona que ya tenemos dos tipos de inyección. Una inyección que es directa y una inyección que es indirecta, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas dos? Es que la inyección directa inyecta el combustible directamente a la cámara de combustión, que va a estar aquí, que va a ser generalmente esa la cámara de combustión. Y la combustión indirecta, que va a tener una antecámara, va a tener en el cabezote, va a tener una especie de precámara para hacer un combustible pre-inyectado. Otro dato importante que nosotros aquí tenemos es la presión de trabajo, podría decirse. La presión de trabajo son 200 bares. Con esta presión de trabajo ustedes podrían encontrar el torque. ¿Alguien se acuerda, mecánica de materiales, cómo sacar el torque? Si recibieron, ¿quién les dio mecánica de materiales? La forma. Fuerza por distancia. Ya, perfecto. Entonces el torque es igual a fuerza por distancia, ¿no es cierto? Si han recibido mecánica de materiales. Listo, entonces, ¿cómo calcularían esta fuerza de aquí? Nadie, alguien ayúdeme. ¿Aló? Sería la fuerza con la cual expulsa, o sea, se combustiona la mezcla por la carrera del pistón. Casi, cerca. ¿A qué es igual la presión, jóvenes? Fuerza sobre área. Presión es igual a fuerza sobre área, si han pasado hidráulica. ¿Qué datos conocen aquí? ¿Qué es esto? Presión. Ya tienen la presión. El diámetro del cilindro ustedes pueden tener. Sí, ¿no es cierto? Tienen el diámetro del cilindro, entonces eso multiplicado por pi y elevado al cuadrado, ya tienen este área. Despejan la fuerza y tienen esta fuerza de aquí. Y ahí sí viene un poco estática lo que son las... Ya, ahí está. Y con eso pueden calcular la fuerza y con eso calculan el torque de ese motor. Aplicamos lo que es mecánica de materiales en esta diapositiva. Entonces, esos dos datos importantes, por favor. La presión. Hay otro dato importante, que el diésel entra en contacto con las partículas del aire caliente y eso produce la explosión, ¿sí? Vamos con la siguiente diapositiva. En el trabajo, aquí, a ver, ¿quién nos ayuda? Señor Flores ya participó, señor Flores. Señor Caiza también, César Díaz también. Sebastián Quispe. Y ahí que... ¿Quién participó ahorita? Señor Eliezer, ¿no es cierto? ¿Usted se va a quedar en este paralelo, señor Eliezer? Sí, Inge. Sí. Sí. ¿Quién más participó? Flores también participó, ¿no es cierto? Flores. Sí, Inge. ¿Quién más ahorita va a participar? Quispe. Sí, Inge, pero yo no aparezco en esta lista. Ah. Listo. Ya dije, ciclo de expansión de los gases o trabajo. Presión en el cilindro. Debido a la combustión de los gases, la presión interna asciende violentamente desde 50 hasta 80 bar, teniendo una presión media de alrededor entre 5 y 8 bar, disminuyendo progresivamente mientras el pistón se acerca al punto muerto inferior. Temperatura del cilindro.
Por la inflamación de los gases dentro del cilindro y de la cámara de combustión, la temperatura asciende entre 2000 y 2500 grados Celsius en el momento de la combustión, llegando al final de ella a una temperatura cercana a los 1000 grados Celsius. En el video podemos comprobar al punto en el que se encuentra el pistón, cercano al punto muerto superior, en donde se inicia la inyección de combustible. Ya. Entonces, puntos importantes de aquí son las temperaturas elevadas y las presiones generadas, ¿sí? Esto ya es prácticamente similar a lo que hemos visto en los motores Otto. La única diferencia es que aquí no hay una chispa, sino ya cuando está cerca de llegar al punto muerto superior, en este momento se produce la inyección de combustible. A diferencia del motor a gasolina, se produce la chispa, aquí se produce la inyección de combustible. Entonces, esas son las dos formas, las diferencias que existen. Entonces, la inyección de combustible, aquí hay algo muy importante que les voy a ver, entonces quiero que me ayude leyendo el señor Tuapanta. Señor Tuapanta, ¿sí está aquí? Sí, Inge, buenos días. ¿Cómo está, señor Tuapanta? Ayúdame, por favor, leyendo la diapositiva. A ver, Inge. Inyección de combustible. El sistema de inyección de combustible provee de alta presión que se envía hasta el inyector. Este combustible tiene una presión de inyección entre 90 y 200 bar. En los primeros motores diésel y los nuevos sistemas que los revisaremos adelante, ha incrementado esta presión inclusive a valores superiores a los 1400 bar de presión, dependiendo del sistema utilizando. Los primeros sistemas de inyección constituidos por una bomba mecánica se encargaban de elevar la presión y distribuirla hacia los inyectores del motor en orden del trabajo de cada cilindro. Esta alta presión, como dijimos, estaba en razón de aproximadamente unos 200 bar, es decir, aproximadamente 3000 libra pulgada cuadrado. Pero los nuevos sistemas que están instalados en los motores modernos, los mismos que tienen ya un control electrónico, ya trabajaban con presiones muy elevadas, logrando con ello pulverizar aún más al diésel, logrando convertirlos en finas partículas atomizadas, y al mezclarlas con mayor facilidad con el aire aspirada se produce una combustión más eficiente y sin emisiones contaminantes para la atmósfera. Ya, entonces en esta parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos tipos de combustiones, nos dicen, que diga dos tipos de motores diésel. Tenemos un motor diésel convencional, que es el que estamos hablando nosotros ahorita y el que pues, se puede ver en la imagen. Sí, en este motor de combustión, la presión que existe aquí en este inyector, la presión del combustible que existe desde aquí hasta acá, nos dice que está entre 90 y 200 bares, ¿sí? Pero esta presión desde este punto hasta este punto de acá, en los vehículos modernos, en los vehículos de Command Rail, en los vehículos Gewing, en estos vehículos, la presión aumenta. De 200 que estaba en este principio, aumenta hasta 1400 bares. Es una presión extremadamente alta. Esta presión tranquilamente, si coge y un chisguete de estos le pasa por el dedo, le puede estar cortando, no cortando, sino volándole el dedo, sacándole en dos, poniéndole en dos pedazos el dedo, esa presión. Entonces es una presión bastante elevada y hay que tener mucho cuidado con esa presión en los vehículos modernos, en los vehículos de Command Rail y así. Entonces, la presión de combustible que tenemos aquí en estos vehículos está entre 90 y 200 bares. Repito, porque es pregunta de evaluación. ¿Cuál es la presión de combustible en los vehículos diésel?
Entre 90 a 200 bares, ¿no es cierto? Seguimos. A ver, ¿qué más podíamos decir de la anterior diapositiva? Eso prácticamente es lo más importante de esa diapositiva. La inyección de combustible. Aquí voy a permitirme, como ustedes saben, sílabo, sistema de inyección diésel. Como ustedes saben, aquí en el sílabo ustedes tienen todo el material para poder trabajar. Entonces voy a utilizar un libro que está subido, que está colgado en el sílabo. Entonces igual ustedes cogen control C. Control C y ponen aquí y solo pegan eso de ahí y le dan Enter. Y ustedes van a obtener un libro en el cual ustedes pueden guiarse o pueden estudiar. ¿Sí? Aquí en este libro ustedes tienen lo que hemos estado revisando. ¿Sí? El principio de funcionamiento del motor Otto. Aquí están sus 4 tiempos, cómo funciona. Aquí ya viene un poquito de las partes. Aquí ya tenemos el motor de que ya lo vamos a ver. Alguien me preguntaba si tiene una cámara en el pistón o tiene una cámara en el cabezote. Entonces aquí podemos ver esa parte. Cuando hay un motor de combustión indirecta, aquí ustedes pueden ver que la cámara se encuentra en el cabezote, pero es una precámara, porque a fin de cuentas la cámara todavía está aquí en el pistón. Entonces aquí vamos a tener algunas cuestiones como los torques, la potencia que genera, cuándo se va a dar un golpeteo en el motor, incluso la forma de apriete del cabezote, el tipo de camisa el que está sujeto, cómo medir la camisa en un bloque de cilindros, el manual y todo. El sistema de distribución, cómo armar el sistema de distribución. Entonces esto está en el manual que está descolgado. Entonces, para esta vez, para explicar esta parte, he decidido utilizar este manual porque me gusta un poquito, es bastante visual lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver es el diagrama valvular. Muchos de ustedes ya han visto este diagrama valvular en el motor Otto a gasolina. Entonces, este diagrama valvular lo que nos permite es ver la posición de las válvulas en cada uno de los ciclos. Esto ya es un diagrama valvular real. Entonces, donde aquí se reemplaza la bujía por el inyector. Dato muy importante, el primero, como habíamos visto. Entonces vamos a tener primerito la carrera de admisión, que estaba aquí. La carrera de admisión tiene una válvula abierta, ¿sí? Y esta válvula abierta está desde 6 grados antes del punto muerto superior. Permanece abierta todo este espacio de aquí, permanece abierto, permanece abierto, permanece abierto. Llega al punto muerto inferior, pero aún así no se cierra todavía. Permanece abierta 37 grados más, ¿sí? Y en este punto se cierra la válvula de admisión. Luego de eso viene la carrera de compresión, ¿sí? O el ciclo de compresión. En este ciclo de compresión tenemos las dos válvulas cerradas, ¿sí? Entonces tenemos las dos válvulas cerradas y ¿desde dónde? Desde este punto de aquí va a venir hasta acá, igual sigue cerrada, pero en este punto me parece que son de 12 a 32 grados, de 6 a 32 grados me parece que es el adelanto de la inyección. Entonces en este punto inyecta el combustible y empieza la compresión, la expansión, el ciclo de trabajo podría decirse. Entonces el ciclo de trabajo, aquí está la carrera de combustión, ¿sí? Igual las dos válvulas se mantienen cerradas y comienza el ciclo de trabajo o ciclo de expansión por todo este sitio hasta este punto, donde la válvula de admisión se abre. En este punto de aquí se abre aproximadamente unos 53 grados antes de que llegue al punto muerto inferior, y ya se abre la válvula de escape. Entonces se abre la válvula de escape y empieza el último ciclo, que es la carrera de escape, ¿sí? Sigue aquí abierta, 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 abierta. Incluso se cierra unos 3 grados después de pasar el punto muerto superior.
De esta forma, este es el diagrama valvular que ustedes a lo mejor ya lo vieron con el motor Otto. Estamos únicamente recordando un poquito. Y eso es prácticamente lo que nos dice esta diapositiva, la inyección del combustible. Entonces, de 2 grados de 20 grados antes del punto muerto superior es la inyección. De 2 a 20 grados antes. ¿Preguntas sobre esto? ¿No? ¿Todo entendido? Sí, jefe. Muchachos, ¿cómo participan? Preguntarán, verán. Mientras más pregunten ustedes, más provecho le pueden dar a la clase. Inge, Sí, le escucho. ¿puede volver a repetir eso de los grados? No la entendí muy bien esa parte. Ya. ¿Esto de aquí o la del diagrama valvular? Chuta, si es que puede entre los dos, porque no la entendí muy bien el diagrama tampoco. Ya. Vamos ahí. Lo importante en esta parte dice que en el sistema de inyectando desde 20 grados antes, quiere decir que el pistón está aquí, está en la parte de abajo, ¿no es cierto? Sube, antes de que llegue al punto muerto superior, va a inyectar el combustible. Desde aquí, antes de que llegue al punto muerto superior. Si usted hace aquí, este es el cigüeñal, y usted alrededor de este cigüeñal está este cilindro o esta leva, va a generar un movimiento circular, así más o menos. ¿Sí? En donde este de aquí es el punto muerto superior y esto de aquí es el punto muerto inferior. ¿Sí? Entonces, para que este brazo llegue hasta el punto muerto superior, aquí hay unos grados. ¿Cuántos grados más aproximadamente hay aquí? Aquí se puede ver unos 20 grados más o menos. Antes de que este punto se desplace y llegue hasta este punto de acá, usted ya ve el ingreso del combustible aquí. Sí, esto voy a hacerlo ahorita, entonces. Ingresa el combustible y ahí es donde se produce la expansión o la explosión. Entonces, por ejemplo, ahorita, miren. Sí, ahí se produce. Y si ve cómo genera un círculo el cigüeñal, este elemento genera un círculo. Y de ahí cuando sube, igual se genera un círculo. Entonces, esta forma, esto está representado en el dibujo que estaba aquí. Sí, este es el círculo que le acabo de mostrar. Este es el círculo, ¿sí? Y entonces ahí va generando. Está en el punto muerto superior, o sea, aquí. Admisión, este es el ciclo de admisión. Antes de que esté en el punto muerto superior, está 6 grados antes y ya se abre la válvula. ¿Sí? Y entonces empieza a girar. Esto empieza a girar. Empieza a bajar. ¿Sí? Entonces empieza a girar. ¿Y cuánto gira? Gira desde este punto hasta este punto de acá. Todo eso giró. Ahí sí tal vez ya se esté entendiendo mejor. Sí. Ya, entonces. Hasta este punto de aquí. Y esto se mantiene abierta, esta válvula. Esta válvula se mantiene abierta. Luego se cierra esta válvula y empieza el ciclo de compresión. En el ciclo de compresión, ¿qué es lo que pasa? El pistón sube. Como el pistón sube, aquí también va a haber un giro. Entonces, este giro está representado con este giro de acá. Entonces, aquí se mantienen cerradas las dos válvulas. Se mantienen cerradas las válvulas, cerrado, hasta aquí. Igual sigue cerrado después de esto. Pero, en este punto de aquí aparece este señor que se llama el inyector. Mire, antes de que llegue al punto muerto superior, o sea, antes de que gire completo esto de aquí y antes de que suba en su totalidad hasta acá, ya inyecta el combustible. Entonces, a lo que inyecta el combustible, con el contacto del aire caliente, entonces va a generarse un trabajo. Y el pistón nuevamente va a bajar. Entonces, nuevamente va a bajar al ciclo de aquí. Y va a seguir girando así. ¿Sí? Entonces, como nuevamente va a bajar, esto se mantiene cerradas las válvulas, como se lo puede observar aquí, se mantiene cerrado nuevamente. Cerrado, hasta llegar aquí. ¿Sí? 53 grados antes de llegar al tope, al punto muerto inferior, ya se abre la válvula de escape, como se lo puede evidenciar acá. Se abre la válvula de escape y entonces aquí empieza a funcionar nuevamente. Abierto,
la válvula de escape, y o sea, salen todos los gases, salen todos los gases, salen todos los gases, el pistón empieza a subir otra vez y por eso empiezan a salir todos los gases que están ahí. Y llegando nuevamente a este ciclo. Se repite esto, se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Está más claro tal vez? Sí, ahí está claro. Entonces, listo, continuamos un poco esta parte. Hay algo, un punto importante de esta diapositiva es el aprovechamiento del el rendimiento del motor, podría ser. El rendimiento del motor se aprovecha únicamente el 32%. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo aquí... Me escucho. Que o sea, el combustible no es aprovechado por completo, sino que ya se desperdicia en los gases, tal vez temperatura, y solo es aprovechado un 32%. Perfecto. ¿Quién habló? Manzano. Manzano, me ayuda para ponerle la participación. Sí, correcto, estuvo muy bien. El combustible, si yo tengo aquí 100% de combustible, digamos que estos son unas 10 gotas de combustible, ¿sí? Unas 10 gotas, pongámosle 100 gotas. 100 gotas de combustible y ese combustible ingresa acá. Estas 100 gotas de combustible se prenden, explotan y generan el trabajo de este pistón. Pero de esas 100 gotas, las únicas gotas que sirven para que esto gire son 32. 30 o 32. ¿Sí? Eso generalmente siendo con porcentajes. Estas 32 gotitas se utiliza para girar el motor. ¿Y el resto qué pasa? Unas 30 gotitas se van en la refrigeración. Un 30% se va en la refrigeración. Otro 30 o 35% más o menos se va en los gases de escape. ¿Sí? Ya tenemos 30, 60, 92. ¿En dónde más se irá? En la admisión. En la fricción. En la admisión también se va a perder, vamos a perder más o menos un 5%. Más o menos, estoy haciendo un cálculo más o menos nomás. Entonces tenemos 32 aquí, 30 acá, 90, 97. ¿Dónde más se perderá presión? Se perderá trabajo. En la fricción de las partes móviles. La fricción de las partes móviles. Entonces, lo que existe fricción aquí en el cilindro, existe fricción aquí en el cigüeñal con la biela, existe fricción aquí en las válvulas. En toda esa fricción se pierde un 3 al 4%, un 3% porque ya no nos queda más. Y con eso se completan las 100 gotitas que pusimos. ¿Sí? ¿Está claro esta parte tal vez? Se aprovecha únicamente el 30% del combustible. El resto se desperdicia en todo lo que vimos. Y aún así, y eso que es el mejor motor, el que más eficiente de todos, miren cuánto desperdicio. Ciclo de escape. Bueno, en el ciclo de escape no le vamos a ver mucho, vamos a seguir adelante. ¿Quién se conectó recién? ¿O se salió alguien? No, Stalin Mazabanda se conecta recién. El ciclo de los gases de escape, bueno, esto no a ver, el ciclo de gases de escape sube y únicamente se van los gases por el sistema de escape, nada más. No hay las temperaturas que son bastante elevadas. Y vamos a ver la siguiente diapositiva mejor. Aquí está lo que estábamos hablando. Me pierden los botones. Listo, entonces aquí estábamos lo que estábamos hablando. Lo único que se aprovecha es el 28, en este caso le han puesto el 28, pero generalmente es del 30%, del 30 al 32%. Estos ya son motores muy antiguitos para que se aproveche el 28%. Incluso hay motores que han llegado a aprovechar el 40% de la energía, son motores súper eficientes. Entonces, este es el aprovechamiento, esto es lo que se desperdicia por refrigeración, esto es lo que se desperdicia por gases de escape,
lo que se desperdicia por la fricción de los elementos y esto lo que se desperdicia por el múltiple de admisión o flujos de admisión. ¿Preguntas hasta ahí? No, todo claro. No. Ya. Siguiente diapositiva. Ya, en esta parte está lo que habíamos visto o lo que ya ustedes, esto ya saben de memoria, porque esto es de motor a gasolina. Entonces, esto es una relación de compresión. Si no lo expliqué tan claro en la anterior, esto de aquí, esta representa al volumen que está aquí. Esto representa al volumen que está aquí, que es un cilindro. Y esta de acá representa el volumen que está aquí. ¿Sí? Entonces, va a ser una relación. ¿Cuántas veces va a entrar esta parte de aquí? ¿Cuántas veces se va a comprimir? Hasta llegar a comprimirse en esta cámara de acá. Entonces, eso es una relación de compresión. Si yo tengo aquí 20 volúmenes, aquí tengo 20. Y esos 20 los voy a poner en un volumen de acá, la relación de compresión, ¿cuál sería? Uno nomás, no todos. De 20 a 1. De 20 a 1, ¿no es cierto? La relación de compresión es de 20 a 1. Ahora, esto de aquí tiene una fórmula. Esta fórmula de aquí dice que la relación de compresión va a ser igual al volumen del cilindro, o sea, el volumen este de aquí, más el volumen de la cámara, o sea, el volumen este de acá, dividido para el volumen de la cámara. ¿Sí? Y ahí tenemos esta formulita de aquí, que también les voy a poner en alguna prueba. Ya. ¿Preguntas hasta ahí? No. No, todo comprendido. Sí. Seguimos entonces. Aquí está el diagrama valvular. Dígame. ¿Puedes explicar lo de la fórmula? Dije, no lo entendí bien. Ya, va de nuevo. No problem. Listo. Habíamos dicho que la relación de compresión es cuántas veces se comprime un volumen grande dentro de un volumen pequeño. En este caso tenemos el volumen grande, tenemos que es este cilindro de aquí, se representa esta parte de acá. Esto es el cilindro del motor. El cilindro donde está antes de que se suba el pistón. Entonces, este de aquí representa la cámara de combustión de aquí del cabezote. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se mete todo este volumen que tenemos aquí? ¿Cómo se mete acá? Porque este pistón empuja todo el aire que está aquí, empuja todo este volumen que está aquí y lo va a meter acá. ¿Sí? Entonces, esto va a ser una relación entre los volúmenes. ¿Cómo se hace el cálculo de a esto se denomina o esto se llama relación de compresión? Esto se llama relación de compresión, es una relación de volumen. No confundirse con la mezcla estequiométrica. La mezcla estequiométrica es otra totalmente diferente. Entonces, esta relación de compresión, ¿cómo se calcula? El volumen del cilindro. El volumen del cilindro, ¿a qué va a ser igual? Al diámetro que tenemos aquí, multiplicado por pi, diámetro cuadrado por pi sobre 4, esto es del área. ¿Sí? Esta área por la longitud que tenemos hasta acá, eso va a ser el volumen. ¿Sí? Entonces, ese volumen de ahí, más el volumen de la cámara, el volumen que va a estar aquí, más de este volumen dividido para este volumen, nuevamente para el volumen de la cámara, nos va a dar un resultado. Ese resultado va a ser la relación de compresión. Vamos a suponer que aquí tenemos 40 volúmenes, nos salió aquí, 40 centímetros cúbicos, aquí. Y aquí vamos a suponer que tenemos 20 centímetros cúbicos. Ya, entonces, por favor, apliquen la fórmula y díganme cuál es la relación de compresión de este motor. No, 20 es mucho. Pongámosle 2 centímetros cúbicos nomás. Aquí en esta parte tiene 2 centímetros cúbicos y aquí tiene 40 centímetros cúbicos. Ayúdenme haciendo la relación de compresión. Cilindro, no Inge.
¿Vale? El 40 del cilindro, ¿no es cierto? Sí, 40 es el volumen del cilindro. De 21 a 1. Ya, entonces esa es la relación de compresión, de 21 a 1. El resultado le salió 21, ¿no es cierto? Sí. 40 más 2 dividido para 2 les dio 21. Esa es la relación de compresión. Más o menos esa relación tiene un... ¿Sí está entendido? ¿Se comprendió de mejor manera? Sí. Ya. Gracias. Entonces continuamos con el diagrama valvular. Esto es algo que ya lo vimos, el diagrama valvular que teníamos aquí, solo que esto es un diagrama teórico, donde todo pasa en el punto muerto superior y todo termina en el punto muerto inferior. Esto no es real, esto es solamente la teoría. Si ustedes aplican esto en la práctica, no se prende el motor. ¿Qué más? Aquí ya no hay mucho. Este es un ciclo teórico, como les iba mostrando, no me gusta mucho esta diapositiva porque no se puede explicar tan bonito, a diferencia de la diapositiva que vieron acá. ¿Dónde está? Aquí está. A diferencia de esta diapositiva, en esta diapositiva se ve muy claro. Por favor, tomar en cuenta que todos estos manuales, estos libros están en el sílabo. Por ejemplo, aquí tenemos un enfriador de aceite, el filtro. Aquí tenemos los chispeadores, que ya vamos a irlos viendo, diferentes tipos de chispeadores. Aquí tenemos uno de esta forma, aquí tenemos de otra forma. Aquí tenemos los tipos de inyectores. ¿Cuál es la diferencia entre un inyector de espiga y un inyector de tobera de carrera larga? Aquí tenemos también las partes del inyector, cómo funciona, cómo se calibra. Toda esta parte, miren que esto, todo esto, la bomba de cebado o el sangrado que tenemos también, que ya lo vamos a ir viendo, todo está aquí. Aquí está la famosa bujía de precalentamiento que estaba por ahí algún estudiante preguntando, entonces aquí tenemos esa bujía de precalentamiento. ¿Sí? Entonces continuamos con estas diapositivas. Listo, alguien que nos ayude, porque esto ya es un poquito nuevo. A ver, no, de acá mejor. ¿Quién llegó recién? Por aquí vino alguien recién. Antonio Lucio, Luis Obando, Cesarilla, Cristian Tuapanta, Darwin Caiza, David Flores, Madrid, Elisier, Francis, Henry Manzano, Iván Ayala. Él no participó. Señor Ayala. Sí, Inge. ¿Cómo está? Ayúdeme con la diapositiva. Ya, Inge. Formas de cámaras de combustión en los motores diésel. Los motores diésel tienen dos tipos de inyección del combustible para conseguir su inflamación. Unos fabricantes diseñan al inyector para que inyecte directamente sobre la cámara de combustión, la cual está localizada en la cabeza misma del pistón, llamándose a este tipo de inyección directa. Y otros han preferido realizar esta inyección en una cámara anterior a la cámara principal, y a este sistema se lo llama inyección indirecta. El sistema de inyección directa. En este sistema, la cámara de combustión está localizada dentro de la cabeza del pistón, ya que la culata generalmente tiene una superficie plana y al no tener una cámara como la utilizada en los motores a gasolina, la cámara misma está formada dentro de una cavidad en la cabeza del pistón. Este procedimiento de inyección permite que la combustión y la expansión de los gases empujen con gran fuerza al pistón hacia el punto muerto inferior cuando se realiza, obteniendo con ello una gran fuerza y especialmente torque del motor. La relación de compresión en estos motores generalmente es mucho más alta que los motores que utilizan un sistema de inyección indirecta. Ya, entonces, si existe una compresión más alta, generalmente los motores de inyección directa tienen un poquito más de torque. ¿Sí? Como lo dice aquí, entonces tenemos dos tipos de inyección directa y tipo de inyección indirecta. En la gráfica podemos observar un motor con inyección directa. ¿Cuál es la característica del motor directa?
que tienen el inyector inyecta directamente el combustible en la cabeza del pistón, o sea, en la cámara de compresión. Esa es la característica de un motor de inyección directa. Ahora vamos a la, igual como también podemos verlo aquí, este es un motor de combustión directa, en donde el inyector se encuentra posicionado en la parte central, ¿sí? Y la inyección lo realiza directamente en la cabeza del pistón, como también lo podemos observar aquí. Luego vienen unos motores de inyección indirecta. Ya, aquí sí necesito otro participante. ¿Quién participó en antes? Por favor. Ayala. ¿Ya la fue? Sí. Gracias, señora Ayala. Vamos a ver quién no ha participado. Topata también ya participó, ¿no? Manzano también, por Solo tengo un topante aquí. O hay dos. Manzano, por aquí Manzano. arriba está. Ahí está. Estamos, a ver quién iba a participar, señor Llanes, ya está. Señor Rocha, ¿sí está aquí? Sí, Inge. Ya, ayúdeme, señor Rocha. Ya. Sistema de inyección indirecta. El sistema de inyección indirecta diésel es aquel en el cual el combustible no se inyecta de forma directa sobre la cámara de combustión o sobre la cabeza del pistón, sino que se inyecta en una cámara anterior, precámara, para que el combustible se encienda rápidamente dentro de ella y la llama se extienda por medio de orificios o varios de ellos hasta la cámara principal, antecámara o precámara. Se inyecta primeramente el combustible en forma de chorro delgado en la antecámara, donde se logra quemar el combustible de forma parcial. Debido a la combustión iniciada por la combustión parcial, el carburante diésel finalmente pulverizado, no quemado, es proyectado por una o dos perforaciones hacia la cámara de combustión principal, en donde se quema totalmente. En este procedimiento se necesita de una bujía incandescente para calentar la precámara, bujía que al calentarse permite encender con mayor facilidad el combustible cuando es inyectado, en especial cuando el motor tiene que arrancar. Cuando el motor se enciende, la misma temperatura de trabajo mantiene caliente esta bujía, llamada así porque se mantiene incandescente. Ya. Ok, entonces en esta parte tenemos un motor diésel, en donde aquí tenemos un inyector. Sí, este inyector inyecta el combustible, pero ya no inyecta directamente a la cámara de compresión como teníamos en los vehículos de inyección directa. ¿Qué es lo que hace? Inyecta en una precámara, ¿sí? Como está aquí en esta parte, inyecta en la precámara y esta precámara genera un precalentamiento del diésel, que al pasar por aquí estos orificios ya llega un poquito medio caliente el diésel a la cámara de compresión y ahí se combustiona de mejor manera o explota de mejor manera. Esta bujía de precalentamiento se utiliza o se usa únicamente para el encendido, porque en el encendido obviamente el sistema está frío y entonces necesita para que se prenda. Esta bujía de precalentamiento generalmente se prende o se activa durante 8 segundos aproximadamente. No sé, aquí hay alguien que haya manejado mi carro tal vez. Lucio, sí está. Sí, jefe. Lucio, ¿cómo se prende el carro? ¿Cuál es el proceso de prender mi carro? Hay que ponerle en contacto y esperar que uno como espiral tomate se apague para de ahí encender. Ya, este espiral que tenemos aquí en el vehículo, en el tablero o en la mayoría de vehículos aparece un espiral más o menos así. Este espiral nos muestra que esta bujía de precalentamiento está activada. Una vez que se apaga esa bujía de precalentamiento, entonces quiere decir que el aire aquí adentro en este sistema se calentó y podemos encender el vehículo. Entonces ahí tenemos un precalentamiento de esta bujía. Esta bujía es una resistencia que se pone más o menos al rojo vivo y calienta todo el aire a su alrededor. ¿Preguntas ahí? ¿Sistema de combustión indirecta? No. ¿Y si se le prende sin el espiral, se daña o qué pasa ahí? ¿Lo ha intentado? No.
No lo he intentado. ¿Qué sucede si no se calienta el aire? No hay buena mezcla. O sea, no No, funciona. No enciende, solo queda arrancando por un instante más hasta que se caliente la bujía de precalentamiento. Exactamente, el vehículo no enciende. Usted arranca y el vehículo no enciende. Entonces, ¿por qué no enciende? Porque le ayuda a la bujía a incendiarse el diésel. Porque no hay un calentamiento, perfecto, porque la bujía no le está ayudando a precalentarse. Y ahora, ¿por qué después de un tiempo que está prendido le apago y ahí le prendo sin esperar que la bujía de precalentamiento se active? Porque con los ciclos anteriores ya se encuentra caliente. Exactamente, porque con los ciclos anteriores esto ya se encuentra caliente. Muy bien. ¿Sí? Entonces continuamos un poquito más. Aquí tenemos otro tipo de cámara. Esta es una cámara de turbulencia. Esta de acá era una precámara y esta es una cámara de turbulencia que genera una especie de remolinos antes de pasar el combustible o el combustible a la cámara de compresión. Sí, no les voy a hacer leer esta diapositiva porque prácticamente es eso. Entonces igual. Aquí tenemos el inyector, tenemos la bujía de incandescencia, bujía de precalentamiento y la cámara de turbulencia. Esta cámara de turbulencia lo que nos ayuda es a generar remolinos, como se puede evidenciar aquí en las flechitas. Esos remolinos que se generan aprovecha o nos ayuda para mejorar un poco más del calentamiento del aire y también para mejorar la atomización del combustible. Entonces, generando de esta forma un mejor aprovechamiento del combustible. Luego de esto tenemos el motor diésel de 2 tiempos. Y con esto ya finalizamos las diapositivas. Con esto avanzamos mucho más. Entonces el motor diésel de 2 tiempos que tenemos aquí, no, esto sí les voy a hacer leer. Estos motores, creo que ya no he visto motor diésel de 2 tiempos. Francamente, si me preguntan dónde hay, no los he visto. Ni el más viejito, creo que tenemos en el instituto, tenemos un motor. ¿Se han visto ese tractor que está por ahí? Ya ese tractor es más o menos del año 1970, más o menos por ahí es ese tractor. Y funciona. No, pero es el más viejito y ese aún así no es de 2 tiempos. Pero sin embargo tiene refrigeración por aire, ni siquiera tiene agua, es refrigerado por aire ese motor, entonces estamos ahí. Y ni siquiera bota mucho humo, es lo más chévere. A ver, entonces, ¿alguien más? ¿Quién me falta por participar? Señor Rocha ya participó. Díaz ya participó también. Imbaquingo, ¿está aquí Imbaquingo? Ella se cambió de No, paralelo. Valle. Burgos. Señor Guaras. Lucio ya participó. Lincango. No es de este curso Inge. Escucha. Yo Inge Mazabanda. Ayúdeme, señor Viracucha. Ya iré a la siguiente, hacemos con usted, señor Mazabanda. Señor Viracucha. Dame, Inge. Prende el micrófono. Sí, mil disculpas. Es que se recortó que leo todo lo que dice aquí. Sí, por favor. Ya. El motor diésel de 2 tiempos. Comparando un motor diésel de 2 tiempos o de 2 carreras con el motor Otto de 2 tiempos a gasolina, podemos decir que tiene estructuras similares, con la principal diferencia de que el motor diésel dispone de una válvula de escape y la admisión se le utiliza como un compresor de paletas, RUTS, con lo cual se gana un mejor llenado del cilindro. Como se notará, este motor diésel requiere de un mayor número de partes móviles, ya que se necesita de un tren de las válvulas de escape, por lo que se convierte en más complejo que el motor de 2 tiempos o 2 ciclos a gasolina. El funcionamiento es similar al anterior, con la diferencia de que se abre una válvula de escape entre los 53 grados
antes del punto muerto inferior de la carrera descendente y solamente se cierra unos 53 grados después del punto muerto inferior en su carrera ascendente, dejando salir a los gases quemados hacia la atmósfera. El diagrama valvular. Ya finalizamos. A ver, les explico cómo funciona este famoso motor diésel de 2 tiempos. ¿Sí? El motor diésel de 2 tiempos tiene una estructura similar a la anterior. ¿Cuál es la diferencia? Que tenemos una única válvula de escape. En este motor no existe válvula de admisión. ¿Qué es lo que existe en vez de la válvula de admisión? Son unas toberas de transferencia, ¿sí? O unas válvulas de transferencia, bueno, no, unos agujeros de transferencia podría decirse. Aquí en esta parte, ¿sí? Entonces, por medio de este supercargador, o es una especie de turbo, que ingresa el aire hasta este punto, entonces tenemos un poquito de aire forzado. Por medio de estas lumbreras ingresa el aire, hasta este punto. Cuando las lumbreras se cierran, o sea, ya un poquito más arriba, se genera aquí un sellado completo y ahí se eleva la compresión en este punto. Una vez que se eleva la compresión, el inyector de combustible inyecta su combustible hasta la cámara de combustión, explota y baja nuevamente. Al subir de nuevo, la válvula de escape se abre y todos los gases que estaban aquí combustionados empiezan a salir por el múltiple de escape. Y así funciona prácticamente un motor diésel de 2 tiempos. No vamos a ahondar mucho en este motor diésel de 2 tiempos porque, como les digo, si los otros de inyección mecánica ya están desapareciendo, en mi vida he visto uno de estos motores. Y eso que sí he trabajado en algunas partes y no he visto un motor de estos. Entonces no vamos a ahondar mucho en esa parte. Dado una vez ese caso, vamos a darles una facilidad que no he dado a ninguno de los otros estudiantes. Vamos a darnos unos 5 minutos para resolver esta prueba. Inge, el motor diésel, dígame. Todo inyector tiene bujías de precalentamiento, o sea, todo motor diésel. No, los de inyección directa, en muchos de los casos de inyección directa no tiene bujías de precalentamiento, en muchos de los casos. Pero hay motores que sí tienen bujías de precalentamiento en inyección directa. Por ejemplo, los Volkswagen 17210, esos vehículos son de inyección directa, esos buses. Si usted ve un bus Volkswagen de inyección mecánica, esos son inyección directa. Entonces, solo tienen el inyector y van directamente al cilindro. Ya vamos a ver más adelante, ojalá tengamos la oportunidad. Listo, vamos. El motor diésel admite solamente aire y comprime aire en el segundo ciclo. Por favor, indique qué elemento ocasiona el inicio de la combustión. ¿La alta compresión del motor? No. Contacto con las moléculas. La B. B. Siguiente. La A. La relación de compresión. La A. Ni siquiera dejan leer la pregunta. Bien. El ciclo de compresión del motor diésel tiene las válvulas de estado. Es la C. Ya. Durante el ciclo de compresión de un motor diésel, la temperatura asciende a cierto valor. La B. La B. Ya. El inyector de diésel inyectar combustible. Esos muchachos. Dejen ver al ingeniero bien. Ya, ¿qué más? Es la B. La B. Un motor diésel se utiliza el cierto porcentaje de energía de la combustible y el restante desperdicia en refrigeración y enrojecimiento. Entrada y salida a los gases. Por favor, indique el porcentaje que se utiliza la energía. 32%. Ya, por acá. ¿Cuál era la fórmula? La B. Está aquí, ¿no es cierto? Ya. Sí. Y por favor, señale la mayor ventaja de utilizar sistemas de inyección directa. La C. No sé. Mayores potencias o mayores torques. Un motor diésel
Un sistema de inyección significa que La C, indirecta, inyección indirecta. La inyección de combustible se produce en una cámara anterior a la cámara principal, correcto. Un motor diésel tiene dos... Verdadero. Verdadero. Diferencia. Solo eso creo que han hecho ustedes. Ya, muy bien. Como ustedes ya dieron la evaluación, aquí vamos ahora sí a dar la evaluación de a de veras. O sea, era solo apague nomás. Creo que están preparados. Listo, entonces vamos acá. No será un 100, Inge, por eso. Aquí vamos a tener... No es bueno aprenderse las respuestas de memoria. Vamos al quiz. Entremos al quiz. Ya, las preguntas que están aquí, las preguntas que les vamos a tomar son preguntas que están, algunas preguntas saqué de la última evaluación que ustedes dieron. Otras preguntas están sacadas de las diapositivas y otras preguntas están tomadas del video que ustedes revisaron. Entonces, si ustedes revisaron el video y revisaron las diapositivas, les va a ir bien en estas evaluaciones. Si no lo revisaron, no les va a ir tan bien. Y el resultado de estas evaluaciones ustedes las van a subir en la plataforma virtual. Es la evidencia que ustedes hicieron el trabajo. O sea, si ustedes después bien revisaron, como les digo, el video, revisaron las diapositivas, les va a ir bien en esta evaluación. Entonces, ustedes van a poder como evidencia de que hicieron el trabajo en esta parte. Así que vamos con el primero. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Van a poner esta dirección. Ya les copio en el chat aquí. Entonces, por favor, esta dirección copien y pónganle en el navegador. Y una vez que ponen en el navegador, con este código, ingresan. ¿Sí? Copien en el navegador y con ese código ingresan. Y aquí va, por favor, poner el apellido y el nombre. El apellido y el nombre. Primero el apellido, después del nombre. Poner primero el apellido, después del nombre. Una vez más, poner primero el apellido, después del nombre. Uno, ¿cuántos estamos? Estamos 22, 21 tienen que estar aquí. Estamos 5, 6, 9, 10, 12, 'Yo quisiera decirte'. Faltan 4 jóvenes, por favor, para poder iniciar todos. ¿Cuál es la clave, Inge? Disculpe, para ingresar. Está en el chat, a ver, de todas maneras le dicto, ¿ya? 79 20 88.
Faltan 2 chicos. Falta 1. ¿Quién falta? Para esperarle. ¿Quién no se está conectando? Verán que son evaluaciones. A ver, vamos a esperar un minuto más que se conecte. Listo, jóvenes, vamos a empezar. ¿Cómo funciona esto? Verán, tienen aproximadamente 30 segundos para responder cada pregunta. ¿Sí? El que responda bien las preguntas va a obtener el primer lugar. Primero, segundo y tercer lugar va a ganar 2 puntos por participación. Y los demás, obviamente, la nota normal que tengan. ¿Sí? Las preguntas son calificadas igual al 100%. Entonces, iniciamos ya. Chicos, nadie responde las preguntas. Y acá Inge, pero no sé cómo hay que hacer. Solo hay que seleccionar la pregunta nada más. Listo, Inge.
Creo que tuvimos... Listo, Inge. Bueno, yo ya terminé. Ya, Inge. Listo. Parece que algo pasó en internet mío, no se podía ver lo que estaban trabajando. Disculpe, ¿cuántas preguntas eran, Inge? Ahorita ya les voy a ver. Denme un segundo que estoy tratando de abrir los resultados para de una vez pasarles las... Tu descarga comenzará automáticamente aquí, se supone que está aquí. Abriendo. ¿Quién se salió? Jason Alba. Parece que mi internet está fallando un poquito porque no se descarga el archivo. Esperen un segundito a ver que se descargue ya. Se abre el archivo. Mientras tanto, vamos a la siguiente evaluación. No puedo ir a la siguiente evaluación porque necesito este archivo. Un segundo. Y aquí están sus resultados. A veces hay problemas con la máquina, como por ejemplo esto. Microsoft Excel está reiniciando. Uy, se abrió como 5 veces. A ver, los resultados son los siguientes. A todos les ha ido bien. Solo hay pocos en los que les ha ido un poquito mal. Entonces, habilitar edición. Vamos a guardar este documento, archivo. Y una vez tener las notas con ustedes. Ustedes son el quinto A, ¿verdad? Sí. Ya, entonces ya les paso esto al WhatsApp para que ustedes le conviertan en PDF y esto es parte de su nota del trabajo que les envié esta semana. ¿Sí? A ver, entonces vamos con la otra evaluación de una vez para finalizar. Ya nos falta poco. Voy a salir. Y cuestionarios y con
Ya, siguiente evaluación. El código, por favor, 068428. Dije 068428. 068428. Listo, uno más. Pero mi amor, mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo te digo para ayudarte, pero no me dejas, mi amor. Ahorita estoy en prueba. Cállate, Viracucha. ¿Puede repetir el código, Inge, por favor? Ahí está en la pantalla. 068428. Faltan dos. ¿Cuántos dimos en el anterior? 20 mismo dimos. Cuatro, 24, sí, 20. Entonces creo que empezamos ya. ¿Listos? ¿Listos o no? Ahí vamos.
Señor Stalin Mazabanda, puntos extras. Señor Unalata Luis tiene puntos extras. Y señor Solano José, puntos extras. Vamos a ponerles de una vez. ¿Dónde está? A ver, aquí nomás le dije, Cunalata. Los puntos. ¿Quién más verá? Mazabanda dijo también. Mazabanda. También estará. Banda. Puntos extras. Arriba, ¿Quién Inge, más? más de arriba. Mazabanda. Solano. Más de arriba. Ya. Y Solano. Singe. Listo. En la anterior, ¿quién quedó primero? Otra vez con Lata, Rocha y Ayala. Una lata. Rocha, ¿dónde está? Rocha y Ayala. Vamos a descargar sus resultados. Aquí creo que les ha ido mejor todavía. Sí, aquí todos tienen 100, solo uno tiene 80. Estamos bien. Ya. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya para despedirnos, porque ya nos coge el tiempo. Verán, quinto A. Entonces, aquí voy a enviar los resultados. Por favor, los resultados los van a copiar y los van a convertir en PDF. Ahí están las preguntas también, por si acaso, ¿no? Ahí está una retroalimentación de las preguntas que hemos obtenido, ¿sí? Entonces ustedes van a copiar los resultados, los van a convertir en PDF y van a hacer un promedio entre las dos evaluaciones. El promedio de esas dos evaluaciones van a guardar el PDF con el promedio. O sea, si usted tiene 100 en la primera y 80 en la segunda, el archivo que va a ser guardado con el número 90, ¿sí? Eso va a ser guardado. Y van a subir en el aula virtual, en la tarea que teníamos. A ver, aquí vamos a ver la tarea que teníamos. Sistema de inyección 10, el quinto A. Entonces ustedes tenían esta tarea de aquí, ¿sí? Entonces por favor suben el PDF que les digo, le suben a esta tarea. Uno, ¿qué subió? ¿Quién ya subió y qué subió? Entonces vamos a editar. Perdón, Sí, Inge, es señor. que yo no tengo teléfono y casi no me llega la información, no sabía qué subir. Vamos ahí, entonces vamos aquí a editar ajustes. Pero primero tengo que activar la edición. ¿Qué pasa? Activamos la edición y ahí sí ponemos en la tarea, vamos a editar. Y la tarea estaba para el 24, entonces vamos a ponerle
para hoy en la noche. ¿Ya? Hoy hasta las 23:53 pueden subir esto. No hay ningún problema. Sí está claro lo que van a hacer, ¿no es cierto? Preguntas sobre el deber que tenían que hacer esta semana. Bueno, ya lo hicieron. ¿Cómo tienen que subir? ¿No? Ya. Verán, ¿cómo vamos a trabajar la próxima semana? ¿Cuándo tenemos tutorías? No me acuerdo. ¿No se acuerdan? Los jueves. Los jueves Mañana inicia tenemos. a las 2 o las Mañana de 2 a 3 tenemos. Mañana de 2 a 3 tenemos la tutoría, entonces... Eso es del quinto B, Inge. Nosotros tenemos el jueves. Ah, hoy mismo. El jueves. Ayer. Hoy día ya es viernes, Inge. Ah, cierto. Ayer tuve una reunión con el señor rector y no tuvimos la oportunidad. No creo. Bueno, va a pues, pasar. Entonces, les debo una ahorita. Verán qué es lo que vamos a hacer la próxima clase. Este fin de semana voy a tratar de trabajar y voy a generar grupos en la plataforma de Teams. Entonces, para la próxima semana vamos a crear unos subgrupos, como trabajos en grupo, como hacerlo en clases, pero lo vamos a hacer por medio de la plataforma. Les voy a dar un tema y ustedes van a trabajar en la plataforma. Les voy a dar unos 10 minutos, unos 15 minutos para que realicen el trabajo. Yo voy a ingresar al aula donde ustedes están trabajando y vamos a trabajar de esa forma. Entonces, ustedes van a hacer un trabajo, una presentación en el grupo que yo les asigne y esa presentación va a ser evaluada y va a ser subida a la plataforma virtual. Entonces vamos a tratar de trabajar. Este fin de semana me comprometo a hacer los grupos en el Teams. Un poquito laborioso, pero es la primera vez. Después ya se trabaja con los grupos. Si es que les toca trabajar con alguien, voy a ser un poquito aleatorio, porque si me pongo a preguntar ahorita, se nos va más de media hora y ustedes creo que tienen clase después. Entonces, quedamos con eso. Ya voy a tratar de subir, estar pendiente. Por afinidad, Perdón. Inge, y hacemos de una a los grupos y le mandamos al WhatsApp. No, ya les voy a hacer yo mismo. Después saben tener, yo no estoy en ningún grupo, saben decir, yo no estoy en ningún grupo, yo no estoy en ningún grupo, y ahí es los inconvenientes. Ya nos organizamos. Lo que sí somos 22, vamos a hacer 5 grupos de 4. 5 grupos de 4, por ahí no. Y ahí vemos. Ya denos 5 minutos, Inge, y los organizamos de un. A ver, ¿cuántos? No, es que no sé todavía. A ver, ahorita están 22. Hay que esperar que me den la lista definitiva. No sabemos si los que están aquí realmente se van a quedar todos aquí o no. Hay que esperar que me den la lista definitiva y eso se comprometieron a dar este fin de semana. Entonces, pero de todas maneras, bueno, les voy a dar la oportunidad. Manden por WhatsApp. En 5 los grupos provisionales, pues, Inge. Ya, los grupos provisionales, entonces son 22. Vamos a hacer 5 grupos. 2 grupos de 5 y los demás de 2 4. grupos de 5 y los demás de 4. Yo ya 3 tengo el grupos mío de de 4 y 2 de 4. 5. ¿Perdón? Yo ya tengo el mío de 4. Yo también tengo el 4, Inge. Ya, entonces, bueno, me mandan al WhatsApp. Si alguien sobra por ahí, yo les aumento a cualquier grupo de 4. Ya, entonces quedamos así. Listo, chicos, me envían los grupos del WhatsApp y yo ya trato de generar aquí los grupos. Como ustedes, como les dije al principio, en este momento voy a detener la grabación. Y por favor,